Hazel Kimber pasó el dedo índice por la fría superficie del telescopio. En el observatorio astronómico de Bismarck reinaba un silencio familiar, solo roto por el zumbido de los ordenadores. La parte favorita de Hazel del turno de noche era el cielo aterciopelado de Dakota del Norte, tachonado de una miríada de estrellas. En esos momentos se sentía realmente viva. Hayes, ¿has terminado con la calibración? Ivory Paxton, su superior inmediato y supervisor, se asomó a la habitación. Hazel salió de sus pensamientos y asintió. Sí, casi. Solo falta comprobar los datos de la nebulosa de Orión. Ivory tarareó con aprobación y desapareció por la puerta, dejando a Hazel a solas con el cosmos. Llevaba ya 8 años en el observatorio, ascendiendo desde técnica de laboratorio hasta científica superior. Ahora era la jefa del proyecto de investigación de exoplanetas, una de las áreas más prometedoras de la astronomía moderna. Hazel miró el reloj. Eran las 2 de la madrugada. Elliot debía de llevar mucho tiempo durmiendo. En los últimos meses, rara vez esperaba a que ella regresara, alegando que madrugaba y estaba cansado. Sin embargo, Hazel no podía culparle. El horario del científico del observatorio rara vez coincidía con el de la gente corriente. Y el periodista independiente, Elliot Radford, a pesar de la relativa libertad de su profesión, prefería trabajar por la mañana. Hazel llegaba a casa sobre las 4 de la madrugada. Su pequeña casa de 2 plantas en los suburbios de Bismarck la recibió con oscuridad y silencio. Elliot, como era de esperar, dormía en el dormitorio del primer piso. Hazel intentó moverse sin hacer ruido para no despertar a su marido. Se duchó y, tras beber una taza de té de hierbas, se metió en la cama. Mirando a su marido dormido, Hazel recordó cómo se habían conocido. Elliot la había entrevistado para el periódico local sobre un extraño fenómeno astronómico: el paso de Venus por el disco solar. De eso hacía ya 10 años. Hazel acababa de empezar su carrera en el observatorio, y Elliot era un ambicioso reportero que soñaba con trabajar para una gran publicación. Se casaron 2 años después. Ambos estaban llenos de esperanzas y planes, construyendo carreras, soñando con una gran familia. Hazel suspiró y se volvió de espaldas a la pared. Familia. Fue este sueño que poco a poco se convirtió en un obstáculo. 5 años de intentos infructuosos de concebir un hijo. 5 años de frustración, lágrimas y creciente tensión entre ellos. Los ginecólogos no encontraron ningún problema aparente ni en ella ni en Elliot, solo infertilidad inexplicada, como decían secamente los informes médicos. Por la mañana, cuando Hazel se despertó, Elliot ya no estaba en casa. Había una nota en la mesa de la cocina. He quedado con mi editor. Llegaré tarde. No me esperes levantada. La brevedad del mensaje no la sorprendió. Últimamente, su comunicación se había reducido a ese tipo de notas y a cenas ocasionales celebradas en un tenso silencio. Hazel preparó café y una tostada con aguacate. A través de la ventana pudo ver a su vecina paseando a sus gemelos en un cochecito doble. Hazel se dio la vuelta, luchando contra una punzada de envidia. En el trabajo le esperaba un nuevo conjunto de datos que debía analizar. Hazel se sumergió en los cálculos, agradecida por la oportunidad de distraerse de sus problemas domésticos. El espacio nunca la decepcionaba. A diferencia de la vida terrenal, siempre obedecía a las comprensibles leyes de la física. Hazel, hoy pareces distraída, dijo Wanda Huxley, la colega y única amiga de Hazel en el observatorio. ¿Ocurre algo? Estaban sentadas en la pequeña sala de descanso, tomando café durante su pausa. Hazel negó con la cabeza. No pasa nada, simplemente no he dormido lo suficiente. Wanda la miró dubitativa. Llevas 3 meses diciendo eso todos los días. Quizá deberías tomarte unas vacaciones. ¿Irte a algún sitio con tu marido? ¿Escaparte? Hazel sonrió irónicamente. No creo que Elliot pueda disponer de tiempo. Tiene algún proyecto importante entre manos. Siempre hay algún proyecto importante, sonrió Wanda. Sabes, mi exnovio también estaba siempre demasiado ocupado. Y luego resultó que estaba ocupado con la secretaria de su oficina. Hazel arrugó la nariz. Elliot no es así. Pero una voz interior le susurró que tal vez estaba equivocada. En efecto, Elliot se había vuelto mucho más reservado en los últimos 6 meses. Llegaba tarde al trabajo con más frecuencia y era menos probable que llamara para avisar.
2 veces lo había sorprendido terminando apresuradamente una llamada telefónica cuando ella entraba en la habitación. Y recientemente había encontrado en el bolsillo de su chaqueta un recibo de un restaurante del que nunca le había hablado. Sabes, continuó Wanda, no te estoy asustando. Solo, fíjate bien, los hombres no son muy creativos con sus excusas. Por la noche, Hazel preparó la cena. Lasaña, la favorita de Elliot. Puso la mesa, encendió las velas. Quería crear un ambiente acogedor, tal vez tener una charla íntima. Pero Elliot volvió a retrasarse. Cuando por fin llegó, eran casi las 10 de la noche. Siento que la reunión se haya retrasado, dijo quitándose el abrigo en el pasillo. ¿Has cocinado? Se fijó en la mesa puesta y las velas apagadas. Sí. Hazel intentó hablar con calma. Lasaña, tu favorita. Lo siento. He merendado en el pueblo. Sonrió Elliot con culpabilidad. Pero puedo probar un bocado. Se sentaron a la mesa y Hazel se sintió como si estuviera cenando con un extraño. Elliot hablaba de su nuevo artículo, algo sobre la corrupción en el gobierno local, pero sus palabras sonaban ensayadas, como un texto memorizado. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó cuando terminó su monólogo. Va bien, se encogió de hombros Hazel. Estamos procesando nuevos datos sobre el sistema Kepler 454. Han encontrado una anomalía interesante. Eso está bien, asintió Elliot, sin mostrar el menor interés por los detalles. Siempre le había preguntado por sus investigaciones, aunque no entendiera ni la mitad de los términos. Ahora no parecía importarle. Elliot, Hazel se atrevió a formular la pregunta que llevaba mucho tiempo rondándole la cabeza. ¿Estamos bien? Su marido frunció el ceño. Por supuesto. ¿Por qué? Es que has cambiado. Apenas nos vemos. No hablamos mucho. Elliot suspiró y dejó el tenedor. Hayes, los dos trabajamos mucho. Tú también estás siempre en el observatorio. Pero antes no nos separaba tanto. Antes éramos más jóvenes. Elliot se encogió de hombros. Mira, estoy muy cansado. No empecemos una pelea en mitad de la noche, ¿vale? Hazel permaneció en silencio. La amargura le subió a la garganta, pero se obligó a tragarla. Quizá Elliot tuviera razón. Tal vez no fuera más que un proceso natural, el enfriamiento de los sentimientos, la rutina de la vida matrimonial. Muchas parejas pasan por eso. Por la noche, Hazel no podía dormir. Se tumbó junto a su marido y recordó cómo una vez podían hablar durante horas de todo lo que había en el mundo. Cómo Elliot escuchaba sus historias sobre galaxias lejanas y ella las suyas sobre periodismo de investigación. ¿A dónde había ido a parar todo aquello? A la mañana siguiente, Hazel fue a la clínica de fertilidad para otra consulta. El doctor Phelps, su médico, parecía tan alegre y optimista como siempre. Señora Radford, los resultados de sus pruebas son normales. Podemos seguir con la terapia hormonal otros 3 meses. Hazel la sintió cansada. Ya lo había oído muchas veces. 3 meses de hormonas, luego un descanso, más pruebas, 3 meses otra vez. Un ciclo interminable de esperanza y decepción. ¿Qué hay de otras opciones?, preguntó con cautela. El doctor Phelps la miró comprensivo. ¿Te refieres a la FIV o a la inseminación artificial? Podemos hablar de esas opciones, pero suelo recomendar estos procedimientos a parejas con problemas médicos identificados. En su caso, la causa de su infertilidad es indeterminada, lo que da esperanzas de concebir de forma natural. ¿Y si estoy cansada de esperar?, dijo Hazel en voz baja. El médico hizo una pausa, estudiando su rostro. Es una decisión importante. ¿Lo ha hablado con su marido? Hazel negó con la cabeza. Aún no. Se lo recomendaría antes de seguir adelante, dijo el doctor Phelps en voz baja. Este tipo de decisiones es mejor tomarlas juntos. Hazel asintió, pero interiormente sabía que hablar con Elliot no iba a funcionar. La última vez que había hablado del procedimiento de inseminación artificial, él lo había rechazado rotundamente, diciendo que era antinatural y que ella debía darle una oportunidad a la naturaleza. Pero ¿cuánto tiempo podemos esperar? Ya tiene 35 años, y cada año de aplazamiento reduce las posibilidades de éxito del embarazo. Por la noche, Hazel volvió a quedarse sola en casa. Elliot había avisado de que tenía una reunión con un informador y volvería tarde. Hazel decidió ordenar el dormitorio, una actividad que solía ayudarla a calmarse.
Mientras hacía la cama, golpeó accidentalmente la mesilla de noche de su marido y se le cayó el teléfono. La pantalla se encendió, mostrando una notificación de un nuevo mensaje. Hazel no quería leer la correspondencia de otras personas, pero el nombre del remitente le llamó literalmente la atención. Lucía B. El mensaje era corto. Esperándote mañana, te echo de menos. Lucía. Hazel nunca había oído a Elliot mencionar a nadie con ese nombre, y el tono no era en absoluto profesional. La mano de Hazel se cernió sobre el teléfono. ¿Para comprobarlo? ¿Averiguar la verdad? ¿O dejarlo así, fingiendo que no había visto nada? Al final, Hazel colgó el teléfono sin abrir completamente el mensaje. Quizá Elliot tenía un nuevo editor o un compañero de trabajo. No quería creer lo peor. A pesar del enfriamiento de su relación, seguía queriendo a su marido y confiando en él. Al menos lo intentaba. Pero la duda, una vez instalada en su alma, empezó a crecer. Empezó a notar cosas a las que antes no había prestado atención. Una camisa nueva que no se había comprado. El olor desconocido de la colonia. La forma en que Elliot sonreía, mirando la pantalla del teléfono cuando pensaba que ella no podía ver. Pequeñas cosas que podían explicarse de distintas maneras, pero que juntas formaban un cuadro inquietante. Hazel decidió hablar con Wanda. Su amiga la escuchó sin interrumpirla y luego asintió con gesto adusto. Señales clásicas, pero tienes que estar segura antes de sacar conclusiones precipitadas. ¿Cómo?, preguntó Hazel. ¿Vigilándolo? ¿Contratando a un detective? Wanda negó con la cabeza. No. Pregúntale directamente. Míralo a los ojos y pregúntale si tiene a alguien más. Pero Hazel no se atrevía a hacerlo. El miedo a la verdad era más fuerte que el deseo de saber. ¿Y si se confirmaban sus sospechas? ¿Qué pasaría entonces? ¿Divorcio? ¿O un intento de salvar el matrimonio? No estaba preparada para esa opción. En su lugar, Hazel se sumergió aún más en su trabajo. Pasaba de 12 a 14 horas al día en el observatorio y solo volvía a casa para dormir. Elliot parecía alegrarse de esta situación. Menos momentos incómodos, menos necesidad de fingir que todo iba bien. Una noche, al volver del trabajo, Hazel vio a Elliot saliendo de una pequeña pastelería del centro de la ciudad. No estaba solo. Una mujer bajita y morena caminaba a su lado. No iban cogidos de la mano ni mostraban ningún signo de intimidad, pero la forma en que Elliot se inclinó hacia ella, diciéndole algo al oído, y la forma en que la mujer se rió en respuesta, los delataron. Hazel se dio la vuelta rápidamente y se alejó, sin esperar a que se fijaran en ella. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Ahora sus sospechas tenían un rostro. Sus peores temores se habían confirmado. Elliot estaba saliendo con otra mujer. Y, a juzgar por su diálogo casual, hacía mucho tiempo que lo estaban haciendo. En casa, Hazel permaneció largo rato bajo la ducha, dejando que el agua caliente se llevara sus lágrimas. Se sentía tonta. ¿Cómo había podido no darse cuenta de lo evidente durante tanto tiempo? ¿O no quería darse cuenta? El mundo que le era familiar se desmoronaba y tenía que decidir qué hacer a continuación. Por la noche, cuando Elliot regresó y se tumbó a su lado como si nada hubiera pasado, Hazel fingió estar dormida. En su interior había una decisión que aún no podía comunicar a nadie. Pero ahora lo sabía con certeza. Su vida nunca volvería a ser la misma. Su primer encuentro tuvo lugar el día en que Venus atravesó el disco solar, un extraño fenómeno astronómico que se produce 2 veces por siglo con intervalos de 8 años. Hazel acababa de terminar sus estudios y había aceptado un puesto como científica asociada en el observatorio de Bismarck. Se encargó de coordinar un acto público para conmemorar el acontecimiento. Elliot Radford, un joven reportero del Bismarck Tribune, el periódico de la ciudad, fue enviado a entrevistar a algún astrónomo. Más tarde confesó que esperaba ver a un profesor de barba gris con gafas, no a una chica de 25 años con el pelo rubio recogido en un moño descuidado y los ojos del color de un cielo tormentoso. Así que Venus pasa por delante del Sol, dijo Elliot, repasando sus notas en el cuaderno. ¿Por qué es tan importante? Hazel sonrió. En lugar de una árida respuesta académica, le cogió de la mano y le condujo hasta el telescopio. Míralo tú mismo. A través de un filtro especial, Elliot vio un diminuto disco negro contra un deslumbrante globo solar. Es precioso, dijo sorprendido.
Es más que hermoso, dijo Hazel, con una nota de emoción en la voz. Observando estos fenómenos podemos medir distancias en el espacio, estudiar las atmósferas de los planetas, buscar exoplanetas en otras estrellas. Cada uno de estos fenómenos es una ventana abierta al universo. La entrevista se prolongó durante 2 horas. Elliot olvidó su escepticismo inicial e hizo más y más preguntas. Y Hazel respondió pacientemente, sorprendida por su sincero interés. Cuando el artículo salió a la luz 3 días después, Hazel se quedó asombrada. En lugar del texto estándar de las noticias, Elliot había escrito un ensayo lírico sobre el deseo humano de explorar el cosmos y cómo los astrónomos, al igual que los antiguos navegantes, allanan el camino hacia lo desconocido. Vino al observatorio con un ejemplar del periódico y un ramo de flores silvestres. Quería agradecerte en persona tu inspiración, dijo, entregando las flores a una avergonzada Hazel. Su primera cita fue una semana después, un largo paseo por la orilla del río Missouri, hablando de todo. Elliot habló de su sueño de convertirse en un periodista de investigación serio, no solo de escribir notas sobre los acontecimientos de la ciudad. Hazel compartió sus planes de estudiar exoplanetas y buscar señales de vida en el universo. Somos parecidos, comentó entonces Elliot. Los dos miramos más allá del horizonte. Intentamos ver lo que está oculto para los demás. Hazel estaba de acuerdo. Apreciaba eso de Elliot, su curiosidad, su deseo de llegar al fondo de las cosas, su deseo de hacer visible lo invisible. Se casaron 2 años después, en la pequeña iglesia luterana donde se casaron los padres de Hazel. La ceremonia fue modesta, solo amigos íntimos y parientes. Los padres de Elliot, propietarios de un pequeño bufete de abogados, no estaban muy contentos con la elección de su hijo. Esperaban que se casara con una chica de buena familia, preferiblemente licenciada en Derecho, que pudiera incorporarse al negocio familiar. ¿Una astrónoma?, dijo Philip a Radford con escepticismo cuando Elliot les presentó a Hazel. ¡Qué exótica! Pero Elliot no prestó atención al disgusto de sus padres. Estaba orgulloso del éxito de Hazel y apoyaba sus ambiciones profesionales. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de admiración y apoyo mutuos. Elliot se iba forjando poco a poco una reputación como periodista serio, y Hazel avanzaba en su carrera en el observatorio. Cuando Hazel cumplió 30 años, decidieron que había llegado el momento de tener hijos. Ambos querían una familia numerosa, 3 o quizá 4 hijos. Imagínate lo divertido que sería llevarlos al observatorio y enseñarles las estrellas, dice Elliot con aire soñador. Nuestros hijos conocerían las constelaciones mejor que los nombres de los personajes de dibujos animados. Y les enseñaríamos a hacer las preguntas adecuadas, añadió Hazel. A no tener miedo a preguntar, a buscar sus propias respuestas. Los primeros meses de intentos estuvieron llenos de optimismo. Leían libros sobre paternidad, hablaban de nombres, imaginaban cómo prepararían la habitación del bebé. Pero a medida que pasaban los meses, el embarazo no llegaba. Poco a poco, la ansiedad fue sustituyendo a la alegría. Tras un año de intentos infructuosos, fueron al médico. Los primeros exámenes no revelaron ningún problema. El doctor Phelps, sonriendo amablemente, les aseguró que solo tenían que relajarse y tomárselo con calma. A muchas parejas les pasa lo mismo. Una vez que dejas de pensar en ello todo el tiempo, ocurre de forma natural, pero es fácil decir, no pienses en ello. Ahora, cada ciclo mensual era una montaña rusa para Hazel, de la esperanza a la desesperación. Elliot intentó apoyarla, pero al final su optimismo también empezó a decaer. Al tercer año, se sometieron a una revisión más detallada. De nuevo, no había problemas evidentes. Infertilidad inexplicada, como la llamaba el doctor Phelps. Sugirió un tratamiento hormonal para Hazel. Los primeros meses fueron difíciles. Cambios de humor, dolores de cabeza e insomnio. Elliot toleraba los arrebatos emocionales de su mujer, pero Hazel se daba cuenta de que lo estaba pasando mal. Quizá deberíamos tomarnos un descanso, sugirió tras otro aborto prematuro. Vivir solos un tiempo. Era la primera vez que Hazel se enfadaba de verdad con él. ¿Por nosotros mismos? ¿No es un bebé para nosotros? ¿No forma parte de nuestro sueño? Por supuesto, intentó abrazarla a Elliot, pero ella se apartó. No quiero que sufras así. Podemos esperar 1 año o 2, y luego... Ya tengo 33 años, Elliot.
Hazel casi gritó. Cada año de postergación reduce nuestras posibilidades. Después de aquella conversación, algo cambió entre ellos. El sexo, que antes había sido una expresión de su amor e intimidad, se había convertido en un proceso mecánico ligado a los días de ovulación. Elliot se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, y Hazel se sumergía en la investigación, intentando distraerse de los pensamientos obsesivos de fracaso. En su cuarto año probaron la inseminación intrauterina, un procedimiento en el que se inyecta esperma directamente en el útero durante la ovulación. 3 intentos, 3 fracasos. Hazel empezó a notar que Elliot evitaba hablar de hijos, cambiando de temas y sacaba a colación nuevos tratamientos de fertilidad. Una noche, mientras estaban tumbados en la cama mirando al techo, Hazel decidió sacar un tema al que llevaba tiempo dándole vueltas. Elliot, quiero hablarte de la inseminación artificial. El doctor Phelps dice que tenemos muchas posibilidades. Elliot se tensó. Ya lo hemos hablado. No estoy seguro de estar preparado para esa tecnología. ¿Pero por qué? Hazel se volvió hacia él. Es un procedimiento perfectamente seguro. Miles de parejas. No se trata de seguridad, le interrumpió. Es solo que no me parece bien. Es antinatural. Hazel sintió que la ira crecía en su interior. ¿Antinatural? ¿Las gafas que llevas son naturales? ¿Lo son las medicinas que tomamos cuando estamos enfermos? Eso es diferente, dijo Elliot con terquedad. El parto es un proceso sagrado. No quiero que médicos con probetas y jeringuillas interfieran en él. Entonces, ¿es mejor no tener hijos? Preguntó Hazel con amargura. ¿Es esa tu elección? Elliot guardó silencio largo rato antes de contestar. Quizá deberíamos pensar en la adopción. Hay tantos niños que necesitan una familia. Hazel sabía que tenía razón. La adopción era una decisión noble, pero en el fondo seguía deseando revivir el embarazo, sentir la nueva vida que crecía en su interior. Tal vez fuera egoísta, pero no podía renunciar a ese sueño. Después de aquella conversación, el tema de los hijos se convirtió en un tabú tácito en su casa. Siguieron viviendo juntos, pero cada vez más distantes el uno del otro. Elliot se puso a trabajar en una serie de artículos sobre la corrupción que le valieron un premio regional de periodismo. Hazel dirigió un nuevo proyecto de investigación en el observatorio que requería frecuentes turnos de noche. Fue durante este periodo cuando notó los primeros signos de infidelidad. Al principio fueron pequeñas cosas: una camisa nueva que no se había comprado, el olor de un perfume desconocido, constantes reuniones de trabajo por las noches. Luego, un mensaje de alguien llamado Lucía B. en la pantalla de su teléfono. Y por último, un encuentro fortuito en la ciudad cuando vio a Elliot con otra mujer. Hazel no provocaba escándalos, no seguía a su marido, no comprobaba su teléfono. Era como si algo en su interior se hubiera roto, la capacidad de sentir un dolor agudo. Simplemente aceptó que su matrimonio había terminado, aunque técnicamente seguían siendo marido y mujer. El día que cumplió 35 años, Hazel tomó una decisión que cambiaría su vida. Elliot estaba de viaje de negocios, cubriendo un foro político en Minneapolis. Hazel se tomó el día libre y acudió a la clínica de fertilidad del Dr. Phelps, pero esta vez no como paciente, sino para una consulta sobre material donante. Señora Radford, el Dr. Phelps parecía sorprendido. Supuse que vendría con su marido. Mi marido no sabe que estoy aquí, replicó Hazel con calma, y preferiría que siguiera así. El médico frunció el ceño. ¿Estás segura de que quiere seguir por este camino? La inseminación artificial es un procedimiento serio, tanto física como emocionalmente. Llevo meses pensándomelo, dijo Hazel con firmeza. Tengo 35 años. Quiero tener un hijo. Si mi marido no está dispuesto a ser padre a mi manera, estoy dispuesta a hacerlo yo sola. ¿Y si el procedimiento tiene éxito? ¿Cómo le explicarás el embarazo a tu marido? Hazel se encogió de hombros. Le diré la verdad, que ocurrió de forma natural, como hemos estado intentando todos estos años. ¿Y si se entera? Entonces tendremos que tener una conversación muy seria. No había miedo en la voz de Hazel. Pero, doctor Phelps, ya no estoy segura de que nuestro matrimonio pueda salvarse. Creo que Elliot también se da cuenta, aunque ambos preferimos fingir que todo va bien. El doctor la miró durante un largo instante y luego asintió. Bien, no puedo aprobar su decisión de ocultarle esto a su marido, pero como médico estoy obligado a respetar su autonomía y confidencialidad.
Discutamos las opciones. Hazel pasó los 15 días siguientes esperando ansiosamente. Se sometió a todos los exámenes necesarios. Se hizo pruebas, seleccionó un donante de la base de datos. Al mismo tiempo, siguió trabajando en el observatorio, llevando una vida familiar con Elliot que parecía no sospechar nada. La intervención se programó para el día en que Elliot tenía previsto marcharse a una conferencia de 2 días en Fargo. Hazel se tomó el día libre en el trabajo, alegando una migraña, y acudió a la clínica. Todo fue rápido y sin complicaciones. El doctor Phelps fue profesional y amable, y las enfermeras tenían sonrisas de apoyo. Ahora solo tienes que esperar, dijo el doctor Phelps tras la intervención. Intenta llevar una vida normal, pero evita el estrés y la sobrecarga física. Hazel asintió. Sentía una extraña mezcla de emociones, miedo, esperanza, culpabilidad ante Elliot y al mismo tiempo una especie de regodeo de satisfacción. Si conseguía quedarse embarazada, sería su pequeña victoria sobre la infertilidad, sobre la traición de su marido, sobre sus propias dudas. Las 2 semanas posteriores a la intervención transcurrieron con dolorosa lentitud. Hazel intentó no pensar en un posible embarazo, completamente inmersa en el trabajo. El observatorio había recibido nuevos datos del telescopio espacial, y su equipo trabajaba en el análisis de un exoplaneta potencialmente habitable en el sistema de la Enana Roja. Elliot se mostró inusualmente atento durante este periodo. Tal vez se sentía culpable por el asunto, o quizás simplemente disfrutaba de la tregua temporal en sus eternas discusiones sobre los niños. Le llevaba su café preferido por las mañanas. Se interesaba por sus investigaciones e incluso le propuso una excursión de fin de semana al lago, como había hecho en los primeros años de su matrimonio. Hazel accedía a todo con una leve sonrisa, pero en su fuero interno permanecía distante. Ya no creía en su relación ni se hacía ilusiones sobre una posible reconciliación. Lo único que le importaba ahora era la posible nueva vida que llevaba dentro. El 14º día después de la intervención, Hazel compró una prueba de embarazo. No iba a hacérsela en casa por miedo a que Elliot descubriera el paquete en la basura. En lugar de ello, se llevó la prueba al trabajo y pensó utilizarla en el aseo del observatorio durante la pausa para comer. Había sido un día ajetreado. Su equipo estaba preparando una presentación para un congreso científico y Hazel casi se había olvidado de la prueba. Solo cuando Wanda le recordó lo de la pausa para comer, se acordó de la cajita que llevaba en el bolso. «Hoy pareces un poco nerviosa», observó Wanda mientras se dirigían al comedor. «¿Va todo bien?» «Sí, es que no he dormido bien», mintió Hazel habitualmente. «Escucha, ve tú y yo miraré un momento en el cuarto de baño». En el cuarto de baño, Hazel sacó el test y leyó las instrucciones, aunque ya se las sabía de memoria. Sus manos temblaron ligeramente al abrir el paquete. Era el momento de la verdad, la encrucijada que determinaría el resto de su vida. Los 3 minutos de espera le parecieron una eternidad. Hazel se sentó en el retrete cerrado, mirando el reloj de su muñeca. Cuando se cumplió el tiempo, respiró hondo y miró la prueba. 2 rayas. Un resultado positivo. Hazel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, no de pena, sino de alivio y de una felicidad primitiva. Se apretó la prueba contra el pecho como si fuera un bebé y no un simple trozo de plástico con rayas. Estaba embarazada. Una nueva vida crecía en su interior. Su bebé. En ese momento llamaron a la puerta del baño. «Hazel, ¿estás ahí?» La voz de Wanda sonaba preocupada. «Ivory te está buscando. Han llegado los nuevos datos de Chile. Voy para allá», gritó Hazel, secándose rápidamente las lágrimas y escondiendo la prueba en su bolso. Cuando salió del baño, sonrió a Wanda. «Lo siento, estaba pensando. ¿Qué pasa con los datos?» El resto del día transcurrió como un borrón. Hazel hacía su trabajo mecánicamente, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Intentaba decidir cómo y cuándo contarle a Elliot lo del embarazo. ¿Debía contarle la verdad sobre el procedimiento o dejarle creer que había sucedido de forma natural? ¿Cómo reaccionaría? ¿Se alegraría o solo complicaría las cosas con su amante? Por la noche, cuando llegó a casa, Elliot ya no estaba. Había una nota en la mesa de la cocina. «Urgente para Fargo. Un informante en un caso de corrupción ha accedido a reunirse. Vuelve en 2 días». Hazel arrugó la nota. «Otra mentira.
Estaba bastante segura de que no había ningún informante en Fargo y que Elliot solo estaba pasando tiempo con Lucía. Bueno, eso le dio tiempo para pensar y decidir cómo proceder. Se preparó un té de hierbas. Ahora tenía que dejar el café. Y se sentó junto a la ventana a contemplar el cielo estrellado. En algún lugar, entre los miles de millones de estrellas, quizá también estuviera empezando una nueva vida. El espacio y el cuerpo humano. Dos grandes milagros, dos infinitos, exterior e interior. Hazel se puso la mano en el estómago. Allí, bajo su palma, había una estrella diminuta, su universo personal, y haría cualquier cosa por protegerlo, aunque eso significara destruir el viejo mundo y construir uno nuevo. Hazel miró su reflejo en el espejo del probador. El nuevo vestido, del color del vino Borgoña, realzaba su esbelta figura, pero era lo bastante holgado como para ocultar los ligeros cambios que ella creía que empezaban a notarse, aunque era demasiado pronto. Definitivamente, este es tu color, dijo la vendedora ajustando las arrugas del dobladillo. ¿Te lo quedas? Hazel asintió. Necesitaba estar impecable para la fiesta familiar de esta noche. El cumpleaños de su suegra. Philippa Radford siempre la había tratado con fría cortesía, pero Hazel esperaba que la noticia de su embarazo derritiera por fin el hielo. Se imaginaba anunciando su estado hoy, primero a Elliot en privado y luego, con él, a toda la familia. En las 2 últimas semanas, nunca había encontrado el momento adecuado para decírselo a su marido. Elliot siempre estaba ocupado, llegaba tarde a casa y sus conversaciones se limitaban a temas mundanos. Hazel decidió que unas vacaciones familiares eran la ocasión perfecta para dar la feliz noticia. Además, tenía la secreta esperanza de que ayudara a recomponer su relación. Tal vez, después de saber lo del bebé, Elliot se replantearía su relación con otra mujer y volvería con ella. Después de pagar el vestido, Hazel salió de la tienda y se dirigió a su coche. El día era claro, soleado y fresco, típico del otoño en Dakota del Norte. Las hojas de los árboles a lo largo de la calle se habían vuelto de un color rojo dorado, presagiando el inminente invierno. Elliot le había enviado un mensaje esa mañana para decirle que iría a casa de sus padres, directamente desde el trabajo y se reuniría allí con ella. Era un poco extraño, ya que solían ir juntos a los actos familiares, pero Hazel no le dio mucha importancia. Tal vez tenía una reunión importante que no podía posponer. La casa de los Radford estaba en el lujoso barrio de Bismarck, a media hora en coche del centro de la ciudad. La gran mansión de ladrillo rojo de 2 plantas, rodeada de un cuidado jardín, siempre había evocado sentimientos encontrados en Hazel. Por un lado admiraba su elegancia, pero por otro, nunca se había sentido realmente a gusto allí, permaneciendo siempre como la chica rara que mira las estrellas, como Philippa la había llamado una vez en una conversación con una amiga. De camino, Hazel se detuvo en una pastelería y compró el pastel favorito de su suegra, un Napoleón con una capa extra de nata. Extrañamente, fue en la pastelería donde sintió por primera vez un ligero malestar, una inexplicable premonición de que el día de hoy no iba a ser como ella había planeado. Hazel sacudió la cabeza, alejando los pensamientos desagradables. Solo los nervios por el embarazo y la próxima conversación con su marido. Al llegar a la casa de los Radford, se dio cuenta de que ya había varios coches aparcados en la entrada, a pesar de que aún era temprano. Faltaba una hora para el comienzo oficial de la celebración. Hazel reconoció el coche de Elliot, el sedán plateado de su padre y un par de coches más, probablemente pertenecientes a amigos íntimos de la familia. Aparcó un poco más lejos y se sentó en el coche durante unos minutos, recogiendo sus pensamientos. Todo va a salir bien, se dijo. Hoy empezará un nuevo capítulo de nuestras vidas. Cogiendo con cuidado la caja de pasteles, Hazel salió del coche y se dirigió hacia la casa. Decidió no llamar al timbre. Al fin y al cabo, era un miembro más de la familia, y se limitó a abrir con la llave. No había nadie en el vestíbulo, pero se oían voces procedentes del salón. Hazel dejó la tarta en la mesa del vestíbulo y se quitó el abrigo. Estaba a punto de entrar en el salón cuando oyó la voz emocionada de Elliot. Así que quería decírtelo primero, antes de que empezara la fiesta. No veo por qué es tan urgente. Era la voz de Philippa, fría y un poco irritada. ¿Qué era tan importante que no podías decírnoslo delante de todos? Es personal, mamá. Y quería que lo oyerais de mí. No,
Hazel se quedó inmóvil. Algo en el tono de Elliot la hizo desconfiar. Se acercó en silencio a la puerta del salón, permaneciendo invisible para los que estaban dentro. Elliot, dime qué te pasa. Era la voz de su padre, Bertram Bradford, siempre formal e impaciente. Una breve pausa, luego una respiración profunda, y Elliot pronunció las palabras que derrumbaron el mundo de Hazel. Lucía está embarazada. Voy a ser papá. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Hazel sintió que la sangre se le salía de la cara y sintió que las piernas le quedaban de algodón. Instintivamente se llevó la mano al estómago, como si quisiera proteger a su hijo nonato de aquellas palabras. ¿Qué? Preguntó Filipa bruscamente. ¿De quién estás hablando? ¿Quién es Lucía? Mi amiga. La voz de Elliot sonaba extraña, mezcla de culpa y orgullo. Llevamos saliendo más de un año. ¿Y Hazel? Era Bertram, y en su voz había más preocupación por un posible escándalo que por los sentimientos de su cuñada. ¿Se lo has dicho? Todavía no. Ya no sé cómo. Bien, dijo Filipa con sarcasmo. Has decidido anunciarnos tu aventura extramatrimonial justo antes de que llegue tu legítima esposa. Eso es muy considerado, Elliot. Solo quería que supierais la verdad. La voz de Elliot se puso a la defensiva. Es una situación complicada, pero Lucía está embarazada y no puedo... ¿Estás segura de que es tuyo? Preguntó Filipa con frialdad. Mamá, dijo Elliot indignado. Claro que estoy segura. Lucía no es así. ¿No es como tu mujer? Había una ligera mueca de desprecio en la voz de Filipa. La que, si no recuerdo mal, no pudo quedarse embarazada durante años. No empieces, le advirtió Bertram. Elliot, ¿te das cuenta de que ahora tendrás que divorciarte? No podemos evitar un escándalo, pero al menos podemos intentar minimizar el daño a la reputación de la familia. Hazel retrocedió en silencio hacia la puerta. Estaba temblando, pero se obligó a moverse. Recogiendo su abrigo, se puso de puntillas hacia la salida. La tarta permaneció en la mesa del vestíbulo, testigo mudo del derrumbe de sus esperanzas. Al salir, respiró profundamente el frío aire otoñal, tratando de recobrar el sentido. Sus pensamientos eran confusos. Lucía estaba embarazada. Elliot será el padre, pero no de su hijo, sino del hijo de su amante, y está orgulloso de ello, feliz, mientras que durante años rechazó la idea de la inseminación artificial para ella. Hazel subió al coche pero no arrancó el motor. Las lágrimas cubrieron sus ojos, pero no dejó que se derramaran. Ahora no. Ahora solo necesitaba salir de aquí, lo más lejos posible de esta casa, de esta gente, de las mentiras de las que había estado rodeada durante los últimos años. Llegó hasta un pequeño parque a las afueras de la ciudad, y allí, por fin, se permitió llorar. Los sollozos sacudieron su cuerpo hasta que ya no le quedaron lágrimas ni fuerzas. Solo un dolor sordo y punzante en el pecho y un extraño entumecimiento. El teléfono no paraba de sonar. Primero Elliot, luego su suegra, después otra vez Elliot. Hazel lo apagó. No estaba dispuesta a hablar con ninguno de ellos. No ahora, cuando todas sus ilusiones se habían hecho polvo. Estaba anocheciendo cuando finalmente decidió volver a casa. A su casa, que ahora le parecía ajena, como si solo fuera una invitada. El coche de Elliot no estaba en la entrada. Probablemente seguía en casa de sus padres. O con ella, con Lucía. Ese pensamiento provocó otro dolor agudo en Hazel, pero ahora se le unió otro sentimiento. Ira. Una ira fría y calculadora que poco a poco iba sustituyendo a la desesperación. Entró en la casa y subió directamente al dormitorio. Abrió el armario, sacó una maleta y empezó a meter metódicamente sus cosas. Solo lo imprescindible, solo aquello de lo que no podía prescindir. El resto podía esperar. Cuando la maleta estaba casi hecha, Hazel oyó el ruido de un coche que se acercaba, el portazo de una puerta, pasos en el porche. Elliot se quedó inmóvil, escuchando. Una parte de ella quería bajar, gritarle, decirle todo lo que había acumulado. La otra parte de ella quería simplemente desaparecer para que él nunca pudiera encontrarla de nuevo. ¿Hazel? Su voz sonaba preocupada. ¿Estás en casa? Ella no contestó. Siguió guardando las cosas. Pasos en las escaleras y allí estaba él.
de pie en la puerta del dormitorio, sin aliento, con una expresión de preocupación y culpabilidad en el rostro. ¿Dónde te habías metido? Nos estábamos volviendo locos de preocupación. No contestaste al teléfono. No. Dejó de hablar al ver la maleta sobre la cama. ¿Qué hacéis? Me voy, dijo Hazel con sencillez, sin mirarlo. Espera. Elliot entró en la habitación. Hablemos. Sé que estabas en casa de tus padres. ¿Tú? Oído. Sí. Hazel por fin lo miró, y Elliot retrocedió. Había hielo en su mirada. Te oí contarle emocionado a tus padres que ibas a ser padre, de otra mujer. Felicidades. Hazel, iba a decírtelo, comenzó Elliot. Solo estaba buscando el momento adecuado. ¿El momento adecuado? Hazel sonrió amargamente. ¿Para qué? Para decirme que mientras yo trabajaba sin descanso, intentando salvar nuestro matrimonio, tú te follabas a otra mujer. Y no solo te la follabas, sino que tenías un hijo con ella que no podías darme. No fue así. Elliot se pasó una mano por el pelo, un gesto que una vez le había parecido entrañable. Lucía y yo... No sucedió de inmediato. Al principio solo charlábamos y... Ahórrame los detalles, le cortó Hazel. No me interesa saber cómo me traicionaste exactamente. Lo único que importa es que lo hiciste. Durante años. Nunca quise hacerte daño. Elliot parecía realmente descontento. Nuestro matrimonio dejó de ser real hace mucho tiempo. Solo existíamos uno al lado del otro, como vecinos. ¿Y de quién era la culpa? Preguntó Hazel en voz baja. ¿Quién se alejó primero? ¿Quién buscaba siempre excusas para no estar en casa? Los dos, Elliot bajó los ojos. Pero ahora, con el bebé. Sí, todo cambia con un bebé, lo interrumpió Hazel. Es conveniente, ¿verdad? Diciéndome durante años que no estaba preparado para la inseminación artificial, que los niños debían concebirse naturalmente, y luego alegrándose tanto por el embarazo accidental de su amante. Lucía no es accidental. Elliot empezó, pero se detuvo al darse cuenta de que solo estaba empeorando las cosas. No importa, Hazel cerró la maleta. Me marcho. Me quedaré un tiempo en casa de Wanda. No hace falta, dijo Elliot rápidamente. Puedo quedarme en un hotel o en casa de mis padres hasta que estemos... ¿Qué? ¿Hasta qué? Hazel lo miró como si fuera un extraño. ¿Arreglarlo? ¿Decidir cómo dividir la propiedad? ¿Fingir ante la opinión pública que nos separamos amistosamente? Elliot guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Solo quería decirte, dijo por fin, que puedes quedarte en la casa todo el tiempo que necesites. No te meteré prisa. Qué generoso por tu parte, replicó Hazel secamente. Pero prefiero irme ahora. Mañana enviaré a alguien a por el resto de mis cosas. Cogió la maleta y se dirigió a la puerta. Elliot no intentó detenerla. Solo la miró con expresión de impotencia y culpabilidad. Hazel la llamó cuando ya estaba en las escaleras. Lo siento mucho. Ella no se volvió. Solo continuó bajando. Sus remordimientos no importaban. No ahora, cuando su mundo se desmoronaba y el nuevo aún no se había construido. Hazel pasó la noche en casa de Wanda, quien al enterarse del incidente le ofreció inmediatamente su habitación de invitados, por el tiempo que hiciera falta. Wanda no la atosigó con preguntas ni consuelos. Se limitó a servirle té, ponerle un plate a su lado y decirle, «Cuando quieras hablar, estoy por aquí». Hazel agradeció a su amiga esta comprensión. No estaba preparada para hablar de lo ocurrido, ni para analizar causas y efectos. Todo lo que quería era silencio y la oportunidad de pensar en el futuro, el suyo y el de su bebé, el bebé. En la confusión de los acontecimientos, casi se había olvidado de su embarazo. Ahora tumbada en la oscuridad de la habitación de invitados, Hazel se puso la mano en el vientre. Su hijo, concebido no por amor, sino mediante un procedimiento médico. Pero eso no lo hacía menos precioso ni menos deseable. Extrañamente, la idea de un niño la tranquilizaba. Era como si la pequeña vida en su interior le diera una fuerza que no había conocido antes. Por el bien de ese niño debía ser fuerte. Por su bien debía tomar las decisiones correctas. Por la mañana Hazel se despertó con la mente despejada. Un plan de acción se formó por sí solo. Lo primero que hizo fue llamar al observatorio y pedir una semana de permiso. Tenía días acumulados sin utilizar y Ivory no haría preguntas.
Luego se puso en contacto con el agente inmobiliario con el que habían comprado una casa y le pidió ayuda para encontrar un piso de alquiler, pequeño pero en un buen barrio, preferiblemente cerca del observatorio. ¿Le ha pasado algo a su casa?, preguntó la agente inmobiliaria, claramente sorprendida por su llamada. Mi marido y yo nos estamos separando, respondió Hazel con sencillez. Necesito mi propia casa. Luego llamaron a un abogado especializado en derecho de familia. Hazel concertó una cita para una consulta al día siguiente. No pensaba pelearse con Elliot por la propiedad, pero quería conocer sus derechos y opciones, sobre todo dada su situación. Elliot llamó varias veces, pero Hazel no lo cogió. No estaba preparada para oír su voz ni sus excusas. En su lugar, envió un mensaje corto. Estoy bien, no me busques. Te llamaré cuando esté lista para hablar de nuestro futuro. Por la tarde, Hazel fue con Wanda a su casa a recoger el resto de sus cosas. Eligió a propósito una hora en que Elliot debía estar en el trabajo. No quería otra confrontación. La casa tenía el mismo aspecto de siempre, pero era completamente diferente. Como un espacio ajeno en el que ella solo era una invitada. Hazel recogió metódicamente sus libros, su ropa, sus efectos personales, tratando de no regodearse en los recuerdos que le susurraban los objetos que la rodeaban. Al salir de la casa, echó una última mirada a la foto en la que aparecían juntos en el salón. Ella y Elliot frente al cielo estrellado del observatorio, el día en que él cumplía 30 años. Ambos sonrientes, felices, llenos de planes para el futuro. Hazel cogió la fotografía y la metió en la caja. Luego pensó un momento y volvió a guardarla. Dejó que permaneciera allí como recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes a veces se apagan. Los 2 días siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad. Búsqueda de piso, reunión con un abogado, visita al médico para confirmar el embarazo. El doctor Phelps se alegró por ella, pero le preocupaba su estado emocional. El estrés es malo para el bebé, señora Radford. Necesita paz y una actitud positiva. Ya no soy la señora Radford, le corrigió Hazel en voz baja. Y estaré bien. Ahora tengo a alguien por quien ser fuerte. Al atardecer del tercer día, Hazel por fin se sintió con fuerzas para ver a Elliot. Acordaron verse en un lugar neutral, una pequeña cafetería cerca del centro de la ciudad. Hazel llegó primero y eligió una mesa en un rincón, lejos de otros clientes. Elliot apareció exactamente a la hora acordada. Parecía cansado, con una sombra de barba en la cara y ojeras. Hazel pensó que tal vez él también lo estaba pasando mal por la ruptura, pero entonces recordó sus palabras. Lucía está embarazada, voy a ser papá. Dichas con tanto orgullo, y su corazón volvió a petrificarse. Gracias por aceptar quedar, dijo Elliot, sentándose frente a ella. Hazel asintió. Tengo un plan. Sugiero que lo hagamos rápido y sin dramas. Un divorcio amistoso. Puedes quedarte con la casa, yo no quiero vivir allí. Solo me quedaré con mis objetos personales y la mitad de nuestros ahorros. Me parece justo. Elliot la miró sorprendido. Ya lo has decidido. ¿Qué hay que decidir? Hazel se encogió de hombros. Has elegido a otra mujer, a otra familia. No voy a luchar por ti. Hazel, se adelantó Elliot. Nunca quise que las cosas acabaran así. Con Lucía, fue un accidente. No planeé enamorarme. No planeé tener un bebé. Pero te alegras por ello. No era una pregunta. Elliot guardó silencio un momento y luego asintió. Sí, me alegro. Pero eso no significa que no lamente el dolor que te he causado. Hazel sonrió. ¿Sabes qué es lo irónico? Que yo también iba a darte la noticia el día del cumpleaños de tu madre. ¿La noticia?, preguntó Elliot incomprensiblemente. Hazel lo miró largamente, considerando si decirle la verdad. Ya, pero, en realidad, ¿qué importaba? De todos modos, él se enteraría tarde o temprano, y ella debía seguir adelante, sin mentiras ni insinuaciones. Hazel estaba sentada frente a su portátil en su nuevo piso. El pequeño pero luminoso estudio de la quinta planta de un moderno edificio era perfecto para un refugio temporal. Mínimo mobiliario, máxima funcionalidad, justo lo que necesitaba en aquel momento. Sus dedos se congelaron sobre el teclado. ¿Merecía la pena buscar información sobre la mujer que había arruinado su matrimonio? Hazel dudó. Una parte de ella quería olvidar, dejar ir, seguir adelante. Pero otra parte, más insistente, exigía saber toda la verdad.
Finalmente Hazel se decidió y tecleó en un buscador. Lucia Burroughs Bismarck. Los resultados no tardaron en aparecer. El primer enlace llevaba a la página de una tienda local de golosinas, Sweet Corner. Entre el personal figuraba Lucia Burroughs, una pastelera especializada en tartas y pasteles de diseño. Hazel abrió la sección de fotos del personal y se quedó helada. Allí estaba ella, una mujer sonriente de piel aceitunada y pelo oscuro y rizado, recogido bajo un gorro de cocinera. Guapísima. Tal vez 5 años más joven que Hazel, con ojos vivos y expresivos y una sonrisa encantadora. Extrañamente, Hazel no sintió odio al ver la foto de su rival. Solo un dolor sordo y una especie de curiosidad indiferente. Pastelera. Una persona que creaba dulces y alegría para los demás. Bueno, eso explicaba cómo se habían conocido. Elliot siempre había tenido debilidad por los postres. Hazel continuó su búsqueda. Las cuentas de Lucía en las redes sociales parecían estar cerradas a los forasteros, pero su nombre aparecía en publicaciones sobre eventos de la ciudad, festivales de cocina, ferias benéficas. En una de las fotos de hacía 2 años, Hazel vio a Elliot. Estaba entrevistando a los organizadores del festival y Lucía estaba a su lado, presentando su repostería. 2 años, así que había empezado al menos entonces. Cuando ella y Elliot aún intentaban activamente concebir, cuando ella había estado sometida a agotadores cursos de terapia hormonal, cuando aún se les consideraba una pareja feliz. Hazel cerró el portátil y se acercó a la ventana. Empezaba a llover y las gotas caían lentamente por el cristal, formando extraños dibujos. Qué extraña es la vida. Haces planes, pones tu corazón en una relación, y luego todo se desmorona por un encuentro casual, por un festival de dulces, por la sonrisa de alguien. Una llamada la sacó de sus cavilaciones. Era Wanda. ¿Cómo estás, ermitaño? ¿No es hora de que salgas al mundo? Estoy ocupada, intentó excusarse Hazel. ¿Haciendo qué? ¿Buscando en Google a ese pastelero? La perspicacia de Wanda a veces asustaba. En absoluto, mintió Hazel, pero se rindió de inmediato. Vale, sí. Quería saber con quién me había traicionado. ¿Eso te hace sentir mejor? No estoy segura, admitió Hazel con sinceridad. Pero al menos ahora sé con quién estoy tratando. ¿Con quién estás tratando?, preguntó Wanda. No vas a hablar con ella, ¿verdad? No, claro que no, respondió Hazel rápidamente, aunque la idea se le había pasado por la cabeza. Es que te ayuda a aceptar la realidad. La realidad es que tu marido es un imbécil y tú te mereces algo mejor, dijo Wanda sin ambajes. Y por cierto, te recojo dentro de 1 hora. Vamos a ir a comer a un sitio nuevo de la calle Mayor, sin negativas. Hazel sonrió débilmente. Wanda sabía ser persistente cuando pensaba que era por el bien de su amiga. De acuerdo, estaré lista en 1 hora. El almuerzo con Wanda fue mejor de lo que Hazel había esperado. No hablaron de Elliot ni de Lucía, sino de los últimos descubrimientos astronómicos y de los planes del observatorio para el próximo año. Hazel incluso se reía de los chistes de su amiga, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que la vida no se había acabado. «Tonana, ¿cuándo vuelves al trabajo?», preguntó Wanda cuando ya estaban tomando café después de comer. «La semana que viene», respondió Hazel. «Primero hay que resolver algunos asuntos legales». «¿El divorcio?», Hazel asintió. «Sí, cuanto antes mejor. Ya he consultado a un abogado». «¿Qué te ha dicho?». «Que todo irá bien si ambos estamos de acuerdo. No hay niños. La propiedad puede dividirse sin juicio, si estamos de acuerdo». Wanda miró atentamente a su amiga. «Hayes, pronto le contarás a Elliot lo del bebé, ¿verdad?». Hazel se quedó callada. «Sí, pronto. Pero antes quiero poner en marcha los trámites del divorcio. No quiero que piense que intento retenerlo». «¿Y si quiere participar en la vida del bebé?». Era una pregunta que había estado preocupando a Hazel desde que se enteró del embarazo de Lucía. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Legalmente tiene derecho a hacerlo, pero emocionalmente no estoy preparada para verle, y mucho menos con regularidad». «¿Y la verdad?», preguntó Wanda con cautela. «Sobre cómo te quedaste embarazada». «Eso no es asunto suyo», dijo Hazel con firmeza. «Llevaba años diciendo que odiaba los métodos no naturales, que quería concebir un hijo como la naturaleza manda, y luego fue y tuvo un hijo con otra mujer. Así que no se merecía esa verdad». Después de comer, Hazel fue al despacho del abogado. Leonard Fisk, especialista en derecho de familia, la recibió con una sonrisa profesional
y una carpeta de documentos sobre el escritorio. Señorita Kimber, utilizó deliberadamente su nombre de soltera. He preparado todo el papeleo necesario. Solo tenemos que discutir los términos de la división de la propiedad y la pensión alimenticia. ¿Pensión alimenticia?, intervino Hazel. No voy a pedirle dinero. Pero estás embarazada, le recordó suavemente el abogado. El niño tiene derecho a recibir ayuda económica de ambos progenitores. Hazel se quedó callada, reflexionando sobre la situación. Por un lado era económicamente independiente y podía mantenerse a sí misma y al niño. Por otro, el abogado tenía razón. ¿Por qué tenía que soportar la carga ella sola? Está bien, dijo finalmente, pero nada excesivo. Solo una cantidad básica para la manutención del niño. Lo que tú digas, asintió Fisk. Ahora, sobre la casa se puede vender y dividir el dinero. Hazel no quería volver allí. Demasiados recuerdos dolorosos. ¿Y vuestras cuentas conjuntas? Divididlas a partes iguales. No tengo derecho a sus ahorros personales ni a su herencia. Fisk tomaba notas en su cuaderno. ¿Y la custodia de los hijos? Ahí está, la pregunta más difícil. Hazel tragó saliva. Tengo la custodia completa, pero no me importa que participe en la vida del niño si quiere. Lo comprendo. La abogada la miró con simpatía. Debo advertirle de que si su marido decide impugnar esta cláusula, el tribunal se inclinará normalmente por la custodia compartida, a menos que haya razones de peso en contra. Aunque tenga un hijo con otra mujer, eso no es un impedimento legal, explica Fisk. Muchos padres crían con éxito a hijos de distintos matrimonios. Hazel suspiró. No quería pensar en cómo su hijo compartiría la atención de su padre con el hijo de Lucía. No quería imaginarse una gran familia mixta, con almuerzos dominicales y vacaciones compartidas. Pero parecía que también tendría que aceptar esa realidad si Elliot decidía insistir en sus derechos. De acuerdo, dijo. Que la custodia sea compartida y que la madre viva con él. Es un planteamiento sensato, asintió Fisk. Mañana tendré listos los papeles. Solo tienes que firmarlos y decidir cómo quieres notificárselo a tu marido. Se lo diré yo misma, decidió Hazel. Tiene que oírlo de mí, no de un abogado. Al día siguiente, Hazel fue a la pastelería de la esquina, una pequeña y acogedora cafetería en el centro de la ciudad, con escaparates llenos de postres que hacían la boca agua. Hazel nunca había estado aquí, aunque estaba a solo unas manzanas de su casa y de la de Elliot. Cogió una mesa junto a la ventana, desde donde tenía una vista despejada del escaparate y de la zona de la caja registradora. Pidió té y un brownie, aunque lo último que le apetecía era comer. La espera duró una media hora hasta que la vio. Lucía salió de la trastienda con una bandeja de pasteles recién hechos. En persona era aún más atractiva que en la foto. Vivaz, enérgica, con los ojos brillantes y un andar fácil, a pesar de su notable barriga redondeada. Hazel se llevó involuntariamente la mano a la barriga, aún plana pero ya con un poco de vida. Lucía sonreía, hablando con los visitantes, y no había falsedad en su sonrisa. Era evidente que amaba su trabajo, que le encantaba crear dulces, llevar alegría a la gente. Hazel se recordó a sí misma en el observatorio, igual de entusiasta, igual de apasionada por su trabajo. Tal vez fuera eso lo que atraía a Elliot, su pasión por la vida, que la propia Hazel, inmersa en el trabajo y la depresión por sus infructuosos intentos de quedarse embarazada, había perdido hacía tiempo. Cuando Hazel salió de la cafetería, Lucía estaba de pie junto a la caja. Sus miradas se cruzaron un instante y Hazel habría jurado que vio un brillo de reconocimiento en los ojos de su rival. ¿Sabía Lucía quién era? ¿Le había enseñado Elliot fotos de su mujer? Ese mismo día llamó a Elliot y concertó una cita. Esta vez no en un café, sino en el despacho del abogado de Fisk. Territorio neutral donde la presencia de un tercero mantendría la conversación en tono de negocios. ¿Para qué necesitamos un abogado?, preguntó Elliot por teléfono. Podemos hablar. No es solo una conversación, replicó Hazel con firmeza. Voy a pedir el divorcio. Los papeles están listos. Elliot guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja. Lo entiendo. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Te enviaré la dirección por mensaje de texto. Por la tarde, una hora antes de la cita con Elliot, Hazel recibió un mensaje de Wanda. Olvidé decírtelo. Hoy he visto a tu marido en el centro. Salía de una joyería con una cajita.
Parece que alguien se está preparando para comprometerse. Siento si te duele. Hazel se quedó mirando el mensaje, sintiéndose extrañamente tranquila. Así que Elliot iba a pedirle matrimonio a Lucía. Me preguntaba si lo había planeado antes de enterarse de que estaba embarazada. ¿O lo había decidido justo hoy, después de su encuentro en el despacho del abogado? Gracias por decírmelo, respondió a Wanda. No hace daño, solo es información. Y era cierto. Elliot podía casarse con Lucía mañana mismo. A Hazel ya no le importaba. Su vida iba por otro camino. La reunión con Elliot en el despacho del abogado fue sorprendentemente tranquila. Parecía cansado y apagado. Nada que ver con el futuro padre feliz que ella había visto en casa de sus padres hacía solo unos días. Ahora, comenzó Fisk después de los saludos formales, la señorita Kimber ha preparado una propuesta para los términos del divorcio. Le ruego que la lea. Elliot miró los documentos lentamente. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero cuando llegó a la cláusula sobre la custodia, su ceja se alzó ligeramente. ¿La custodia de los hijos? Miró a Hazel. ¿Qué significa eso? Hazel respiró hondo. El momento de la verdad había llegado antes de lo que había planeado. Estoy embarazada, Elliot, de casi 6 semanas. La cara de Elliot cambió, como si se le hubiera caído la máscara. Parecía aturdido, conmocionado hasta la médula. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Fue justo antes de enterarme de lo de tu otra familia. Hazel trató de hablar con calma. Iba a decírtelo en el cumpleaños de tu madre. Dios, Hayes. Elliot se pasó una mano por el pelo. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? ¿Por qué no lo hiciste? No había ira en su voz, solo cansancio. Ya habías elegido a otra mujer, a otro hijo. Pero esto lo cambia todo. Parecía realmente conmocionado. Tenemos que hablar, tenemos que pensar. No, Elliot, esto no cambia nada, dijo Hazel con firmeza. Vas a ser padre de 2 hijos de mujeres distintas. Eso es todo. Hazel pasó la mañana en el observatorio, absorta en su trabajo. Por primera vez en semanas se sentía casi normal, analizando datos sobre un exoplaneta potencialmente habitable. El espacio siempre le daba una sensación de perspectiva. La infinitud del universo hacía que los problemas personales parecieran más pequeños, más manejables. Hoy tienes mejor aspecto, comentó Wanda trayéndole una taza de té de hierbas. ¿Ha cambiado algo? Hazel apartó la mirada del monitor del ordenador. Creo que por fin he decidido lo que voy a hacer a continuación. Tras unos días de deliberación, Hazel decidió tener una última conversación con Elliot. No en el despacho del abogado, donde ya habían iniciado los trámites de divorcio, sino en la que había sido su casa común. Quería cerrar este capítulo de su vida de la manera correcta, mirándole a los ojos sin la presencia suavizadora de un tercero. Esta noche pensaba contarle por fin a Elliot toda la verdad, no solo sobre su embarazo, que ya le había revelado en el despacho del abogado, sino también cómo se había quedado embarazada exactamente. Que lo supiera, que se diera cuenta de que no lo había necesitado entonces, y que tampoco lo necesitaba ahora. Hazel miró el reloj. Eran las 3 de la tarde. Elliot tenía que estar en casa a las 7. Tiempo suficiente para terminar el análisis de datos en curso, registrarse en su piso, cambiarse de ropa y prepararse mentalmente para la conversación. ¿Seguro que estás preparado para esto?, preguntó Wanda cuando Hazel le contó sus planes durante el almuerzo. No tienes que explicarle nada. Lo sé, asintió Hazel. Pero quiero hacerlo, por mí, para dejar atrás de verdad el pasado. ¿Quieres que vaya contigo? Mi amigo lo sugirió. Esperaré en el coche por si acaso. Hazel sonrió, conmovida por la preocupación. Gracias, pero tengo que hacerlo yo. Estoy bien, de verdad. A las 6:30, Hazel aparcó el coche delante de su antigua casa. Las luces de las ventanas le indicaron que Elliot ya estaba en casa. El corazón le latía más deprisa, pero no de emoción ni de miedo, sino de una extraña expectación. Hoy por fin se libraría de las ataduras de aquel matrimonio, de los fantasmas de las esperanzas incumplidas. Hazel sacó las llaves del bolso. Todavía no se las había devuelto a Elliot, y abrió la puerta principal. El olor familiar del hogar llegó a sus fosas nasales, desencadenando recuerdos no deseados. Aquí habían sido felices, aquí habían hecho planes, aquí se habían amado. Y aquí era también donde su matrimonio se estaba muriendo lentamente, sin que ambos se dieran cuenta hasta que fue demasiado tarde. «¿Elliot?», gritó al entrar en el pasillo.
Hazel. Su voz procedía de la cocina. Él apareció en la puerta mirándola sorprendido. No esperaba verte. ¿Ocurre algo? Tenemos que hablar, dijo simplemente. Una charla de verdad, por última vez. Elliot asintió, con un destello de comprensión en los ojos. Por supuesto pasa. Quiero decir, dudó, que esta también sigue siendo tu casa. Hazel entró en la cocina. Había 2 tazas de café y un portátil abierto sobre la mesa. Al parecer, Elliot estaba trabajando en el siguiente material. Podría ofrecerte un café, dijo, pero no creo que debas tomarlo ahora mismo, porque estás embarazada. Té, si tienes, respondió Hazel sentándose a la mesa. Elliot puso la tetera en silencio y sacó la caja de infusiones que siempre le habían gustado a Hazel. Ella se fijó en ese pequeño detalle. Él no había tirado sus cosas, conservaba los hábitos de su vida en común. ¿Qué tal estás?, preguntó Elliot, poniéndole delante una taza de té. Estoy bien. Hazel lo miró fijamente. De vuelta al trabajo, montando mi nuevo piso, haciendo planes. Eso está bien, sonrió débilmente. Me alegro de que estés aguantando. Hubo una pausa incómoda. Antes podían hablar durante horas, pero ahora apenas encontraban las palabras para un simple intercambio de cumplidos. He venido a aclarar las cosas, dijo Hazel al fin, para que ambos podamos seguir adelante sin reticencias. Elliot asintió. Comprendo. Yo también quería hablar contigo después de enterarme de que estabas embarazada. No, le interrumpió Hazel. Yo primero. Luego puedes decir lo que quieras. Sacó una pequeña carpeta del bolso y la colocó sobre la mesa. Hace tiempo que sé de tu relación con Lucía, comenzó con calma. No solo desde el día en que oí tu anuncio a tus padres. Había señales y yo las veía, pero prefería ignorarlas. Llamadas extrañas, regresos tardíos, viajes de negocios que no estaban en tu calendario editorial. Elliot bajó los ojos. Siento lo que ha pasado. No pretendía engañarte. Es solo que... Aún no he terminado, dijo Hazel con firmeza. Déjame decirlo todo, y luego inventa todas las excusas que quieras. Abrió la carpeta y sacó los resultados de la prueba de embarazo, la ecografía y una nota del Dr. Phelps. Como ya sabes, estoy embarazada, de 6 semanas. El bebé está sano y se desarrolla con normalidad. Elliot miró los documentos, sus ojos una extraña mezcla de emociones. Felicidad, desconcierto, ansiedad. Hazel, sé que es complicado, pero quizá... Aún no he terminado, volvió a detenerlo Hazel. Hay algo que debes saber antes de empezar a hacer planes o proponer soluciones. Respiró hondo y pronunció las palabras que había ensayado hasta el final. Me quedé embarazada mediante un procedimiento de inseminación artificial, con material de donante, sin tu conocimiento ni consentimiento. El silencio que siguió a esta confesión fue ensordecedor. Elliot la miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. ¿Qué?, soltó por fin. Tú... ¿Cómo? ¿Cuándo? Hace 6 semanas, respondió Hazel con calma. Mientras estabas en la conferencia de Fargo, tomé la decisión por mi cuenta porque estaba cansada de esperar, cansada de oírte objetar métodos antinaturales. Elliot parecía atónito, con el rostro pálido. ¿Lo hiciste a mis espaldas? ¿Me engañaste deliberadamente? Sí. Hazel no apartó la mirada. Igual que tú me engañaste deliberadamente al salir con Lucía. La única diferencia es que yo lo hice por el hijo que siempre había deseado, y tú lo hiciste por tu propio placer. Eso es diferente. Elliot levantó la voz y saltó de la silla. No tenías derecho a tomar esa decisión unilateralmente. Se suponía que era nuestra elección. ¿Y destruir nuestro matrimonio era nuestra elección?, replicó Hazel con calma. La decisión de tener un hijo con otra mujer. ¿Estaba de acuerdo conmigo? Perdiste el derecho a juzgar mis decisiones en el momento en que traicionaste nuestro matrimonio. Elliot se pasó enérgicamente la mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su excitación. Dios, Hazel, esto es surrealista. Ni siquiera sé qué decir. No hace falta que digas nada, volvió a recoger los papeles en la carpeta. Solo quería que supieras la verdad. No es tu hijo biológico. Legalmente, por supuesto, se te considera el padre, ya que seguimos casados, pero... Espera. Elliot levantó la mano interrumpiéndola. ¿Quieres decir que estabas embarazada de un donante desconocido? ¿Y que ibas a hacer pasar a ese niño por mío?
Al principio sí, admitió Hazel con sinceridad. Pensaba contarte lo del embarazo, pero no lo del método de concepción. Pero ahora que sé lo de tu otra familia, ya no será necesario. Elliot se hundió en la silla como si las piernas se negaran a sostenerlo. Parecía perdido, como si el mundo se desmoronara a su alrededor y no supiera a qué aferrarse. Hazel, dijo por fin, con voz temblorosa, me doy cuenta de que lo que he hecho es terrible. Sí, te he traicionado a nuestro matrimonio. Sí, me he enamorado de otra mujer y... Sí, vamos a tener un bebé. Pero nunca planeé nada de esto. Simplemente sucedió. Estas cosas no ocurren sin más, Elliot, sonrió Hazel con amargura. Engañar requiere una serie de decisiones conscientes. La decisión de empezar a flirtear, la decisión de intercambiar números de teléfono, la decisión de quedar a solas, la decisión de besarse, la decisión de pasar a... Cada paso fue tu elección. Elliot negó con la cabeza. No estoy poniendo excusas. Es culpa mía y lo sé. Pero lo que hiciste, eso también es una traición, Hazel. Ibas a mentirme sobre el origen del bebé. Eso es... Eso es otro nivel. Tal vez Hazel estuvo de acuerdo. Pero ¿sabes qué? No me siento culpable. Ni un poquito. Quise este bebé durante años. Años de hormonas, procedimientos fallidos, abortos espontáneos. Y todo ese tiempo rechazaste categóricamente la idea de la inseminación artificial. Dijiste que era contra natura. Y sin embargo, has estado teniendo una aventura aparte. Y ahora estás tan contento de ser padre de otra mujer. Elliot guardó silencio. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero también de la certeza de que ella tenía razón. ¿Qué quieres, Hazel? Preguntó por fin. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Quiero el divorcio, respondió ella con sencillez. Un divorcio rápido, civilizado y sin dramas. Ya se están redactando los papeles. No tengo derecho a nada, salvo a un reparto equitativo de los bienes adquiridos en común. Podemos vender la casa y repartirnos el dinero. ¿Y el bebé? Había una nota de tensión en su voz. Hazel suspiró. Lo criaré yo sola. Es mi bebé, Elliot, no tuyo. Biológicamente, eso seguro. Y legalmente. Creo que después del divorcio, podemos conseguir una renuncia de paternidad si quieres. ¿Y si no quiero? Preguntó en voz baja. Si quiero formar parte de la vida de este niño, pase lo que pase. La pregunta cogió a Hazel por sorpresa. Esperaba ira, acusaciones, pero no esto. ¿Por qué? Estaba realmente sorprendida. Tendrás tu propio hijo, con Lucia, el hijo que estás esperando. ¿Por qué querrías otro que ni siquiera es biológicamente tuyo? Elliot guardó silencio durante un largo rato, mirando a Hazel, como si estuviera reflexionando. Porque a pesar de todo lo que ha pasado entre nosotros, me sigues importando. Y me importa el bebé que tanto deseabas. Hazel sintió que algo se le apretaba en el pecho. No por amor o ternura hacia su exmarido, sino por darse cuenta de lo complejas que podían ser las relaciones humanas. Incluso en la traición, incluso en una ruptura, podía haber hilos de afecto, retazos de cariño. Es inesperado, dijo finalmente. Pero no creo que sea una buena idea. Vas a empezar una nueva vida con Lucía. Tendrás tu propio hijo, tus propias preocupaciones, y yo empiezo mi nueva vida, separada de ti. ¿Ya te has decidido? No era una pregunta. Sí, asintió Hazel. Lo decidí en cuanto te oí contárselo a tus padres. Lucía está embarazada, voy a ser papá. Con tanto orgullo, tanta alegría. Una alegría que nunca había visto cuando hablábamos de nuestro posible hijo. Elliot se cubrió la cara con las manos. Nunca quise hacerte daño. Te juro, Hayes, que es lo último que quería hacer. Pero lo hiciste, dijo en voz baja. Y yo también te hice daño con mi decisión. Tal vez simplemente no éramos tan adecuados el uno para el otro como creíamos. Se sentaron en silencio, dos personas que una vez se habían amado pero que ahora eran casi extraños. Entre ellos había años de vida en común, sueños que no se habían hecho realidad y el dolor que se habían causado mutuamente. Nunca pensé que acabaríamos así, dijo finalmente Elliot. Cuando nos conocimos, estaba seguro de que envejeceríamos juntos, rodeados de nietos. La vida rara vez sale según lo planeado.
dijo Hazel filosóficamente, sobre todo en lo que se refiere a los sentimientos. ¿Me querías? Preguntó Elliot de repente. Al final, antes de que descubrieras lo de Lucía. ¿Aún me querías entonces? Hazel dudó un momento. Era una pregunta difícil, y quería responder con sinceridad. Me encantaba la idea de ti, dijo finalmente. La imagen de un marido, un compañero, el padre potencial de mis hijos. Pero el verdadero tú, el hombre que se alejaba de mí cada día que pasaba, el hombre que me mentía, me miraba a los ojos y me decía que llegaba tarde al trabajo cuando en realidad estaba con otra persona. No, ya no le quería, porque no le conocía. Elliot asintió, aceptando sus palabras. ¿Qué hay de ti? Preguntó Hazel. ¿Me querías? ¿O tu corazón le pertenecía ya entonces? Te quería, Hazel, dijo Elliot en voz baja. Pero era un amor diferente. No la misma pasión, ni la misma admiración de antes. Era más como un hábito, un consuelo, una historia compartida. ¿Y Lucía? La amaba de otra manera, confesó. Era como si hubiera redescubierto mi capacidad de sentir. Era como un soplo de aire fresco después de haber estado tanto tiempo en una habitación mal ventilada. Sus palabras dolieron, pero Hazel se obligó a mantener la calma. Lo entiendo, dijo simplemente. Gracias por tu sinceridad. Se levantó de la mesa. Creo que ya me voy. Creo que ya nos hemos dicho todo lo que teníamos que decirnos. Elliot también se levantó. Espera. ¿Y los papeles? ¿El divorcio todo? El abogado se pondrá en contacto contigo, dijo Hazel. Será lo más sencillo posible, siempre que no impugnes los términos. ¿Y el bebé? ¿Estás segura de que no quieres que...? Estoy segura, respondió Hazel con firmeza. Estoy segura, dijo Hazel con firmeza. Pero si cambio de opinión, serás la primera persona a la que se lo diga. Empezó a marcharse, pero se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Elliot, te deseo que seas feliz. Te lo deseo de verdad. Con Lucía, con tu bebé. Espero que hayas encontrado lo que buscabas. Elliot pareció sorprendido ante aquellas palabras. ¿De verdad lo crees? ¿Después de todo lo que ha pasado? Sí. Hazel sonrió débilmente. La vida es demasiado corta para odiar, sobre todo cuando ambos hemos cometido errores. Gracias, dijo en voz baja. Y yo también te deseo felicidad. Te la mereces más que nadie que yo conozca. Hazel asintió y salió de la casa que ya no era su hogar. Al entrar en el coche, se sintió extrañamente ligera, como si la pesada carga que había llevado sobre los hombros durante los últimos meses hubiera desaparecido por fin. No sabía lo que le esperaba. La maternidad en solitario, una carrera como astrónoma, quizá algún día un nuevo amor, pero por primera vez en mucho tiempo estaba segura de que podría hacer frente a cualquier desafío que la vida le tuviera preparado. Al arrancar el motor, Hazel echó una última mirada a la casa. Elliot estaba en la ventana de la cocina, observándola. Levantó la mano en señal de despedida. Hazel le hizo un gesto con la cabeza y se marchó, alejándose no solo de la casa, sino también de su vida pasada. De camino a casa, encendió la radio. Sonaba una vieja canción que les encantaba a ella y a Elliot. Antes, semejante coincidencia le habría provocado un ataque de tristeza. Pero ahora Hazel se limitaba a escuchar la música, disfrutando de la melodía y la letra. Ya no era su canción, ahora solo era una buena canción, parte del tejido cultural general, no una dolorosa experiencia personal. En casa, Hazel llamó a Wanda a primera hora. Ya está hecho, dijo cuando su amiga cogió el teléfono. Se lo conté todo, sobre el bebé, sobre el procedimiento, sobre mi decisión. ¿Y cómo reaccionó? Se notaba la preocupación en la voz de Wanda. Conmocionada, claro, trastornada, pero civilizada en general. Ambos hemos cometido errores, Wanda. Ahora solo tenemos que seguir adelante. ¿Te encuentras bien? Un amigo me preguntó. ¿Quieres que vaya? No, sonrió Hazel al teléfono. Estoy realmente bien. Por primera vez en mucho tiempo me siento libre, como si por fin pudiera respirar. Después de hablar con Wanda, Hazel se dio una larga ducha de agua caliente para quitarse no solo el cansancio físico, sino también la tensión emocional de las últimas semanas. Se sentía renovada, lista para el siguiente paso. Se envolvió en una suave bata y se acercó a la ventana. El cielo nocturno estaba tachonado de estrellas.
tan lejanas, tan constantes en su centelleante esplendor. Hazel le sonrió como a viejas amigas. Pasara lo que pasara en su vida, las estrellas siempre estarían ahí arriba, y ella siempre podría mirar hacia arriba y encontrar consuelo en su luz eterna. El final del otoño en Bismarck pintó la ciudad de tonos dorados y morados. Hazel caminaba por un callejón del parque, observando cómo el viento arrancaba las últimas hojas de los árboles. Habían pasado 3 meses desde el día en que Elliot le anunció el embarazo de Lucía. 3 meses que habían cambiado toda su vida. Los papeles del divorcio se habían firmado hacía 15 días. Rápidamente, sin discusiones ni dramas. Su casa se había puesto a la venta y, a juzgar por el interés de los posibles compradores, no duraría mucho. Hazel no reclamaba la mayoría de los muebles y objetos personales. Demasiados recuerdos, demasiado pasado del que quería liberarse. Su nuevo piso se estaba convirtiendo poco a poco en un verdadero hogar. Interior minimalista, mucha luz, estanterías con sus libros de astronomía favoritos, un telescopio junto a la ventana panorámica, y lo más importante, una pequeña habitación, que empezó a convertir en un cuarto infantil. De momento solo tenía paredes de color beige y sencillos muebles blancos, pero Hazel ya se imaginaba cómo la decoraría con constelaciones y planetas, creando su propio universo para su hijo. El embarazo iba bien. Las náuseas matutinas que la habían atormentado durante las primeras semanas casi habían desaparecido. Su vientre empezaba a redondearse notablemente, y Hazel observaba estos cambios en su cuerpo con asombro y ternura. A veces, cuando estaba sola, hablaba con el niño. Le hablaba de las estrellas, de las galaxias, de la infinidad del espacio, que algún día estudiarían juntos. El trabajo en el observatorio continuaba. Ivory trató la noticia de su situación con comprensión y apoyo, prometiendo un horario lo más flexible posible una vez nacido el bebé. Los compañeros se alegraron por ella, aunque sorprendidos. La noticia de su divorcio de Elliot se había extendido rápidamente, y muchos no podían entender cómo había decidido ser madre soltera en semejante situación. Hoy Hazel se dirigía a una reunión de un grupo de apoyo para futuras madres solteras. La idea fue de la doctora Phelps, que pensó que necesitaba la compañía de mujeres en una situación similar. Al principio Hazel se resistió. Nunca le habían gustado las sesiones de grupo ni las revelaciones con desconocidos. Pero poco a poco las historias de otras mujeres, sus experiencias y sus consejos se convirtieron en un valioso recurso para ella. Las reuniones se celebraban en un pequeño centro comunitario cerca de un parque. Una sala amplia y luminosa, sillas cómodas, té y galletas, un ambiente de comprensión y aceptación. Hazel podía hablar de sus miedos y esperanzas sin temor a ser juzgada. Hazel, me alegro de volver a verte, sonríe Evelyn, la responsable del grupo, al entrar en la sala. ¿Cómo te encuentras hoy? Mejor que ayer, respondió Hazel con una leve sonrisa. Y mucho mejor que hace un mes. Era cierto. Cada día traía pequeñas victorias, pequeños pasos hacia la aceptación de una nueva realidad. A veces seguía despertándose con una sensación de vacío a su alrededor. A veces se sorprendía a sí misma empezando a decirle algo a Elliot, que ya no estaba en su vida. Pero esos momentos eran cada vez menos. Durante la reunión, Hazel escuchó más de lo que habló. La historia de Mónica, que perdió a su marido en un accidente de tráfico embarazada de 6 meses. La experiencia de Jennifer, que eligió conscientemente la maternidad en solitario a través de la donación de esperma. La historia de Laura, que contó cómo su exmarido la dejó embarazada y luego intentó volver. Todas estas historias resonaron en Hazel. No dejo de pensar en lo que le voy a decir al bebé cuando crezca y empiece a preguntar por su padre. Compartió cuando le llegó el turno de hablar. La verdad parece demasiado complicada para un niño pequeño. Los niños entienden mucho más de lo que creemos, dijo Evelyn en voz baja, y perciben cuando no decimos la verdad o mentimos. La verdad sencilla y apropiada para su edad suele ser la opción más segura. A los míos les digo que su padre es un hombre muy bueno que no pudo quedarse con nosotros, pero que siempre los querrá, añadió Mónica. En realidad no es una mentira, solo una versión más suave de la realidad. Hazel asintió. Aún tenía mucho que pensar, mucho que decidir. Pero ahora, rodeada de esas mujeres fuertes, el futuro no parecía tan desalentador. Después de la reunión,
Caminando a casa, Hazel vio una figura familiar cerca de su entrada. Elliot estaba apoyado contra la pared, claramente esperándola. A Hazel le dio un vuelco el corazón, no de amor ni de nostalgia, sino de sorpresa y enfado. Habían acordado comunicarse solo a través de abogados hasta que la división de la propiedad estuviera totalmente finalizada. ¿Qué necesitaba ahora? Elliot, dijo ella secamente, acercándose. ¿Qué haces aquí? Hazel parecía cansado, en cierto modo perdido. Siento la visita inesperada. Te llamé, pero no contestaste. He estado ocupada, contestó ella, acercándose a la puerta. Si se trata de la casa o de otros asuntos legales, ponte en contacto con mi abogado. No, yo... Elliot vaciló. ¿Podemos hablar? 5 minutos, nada más. Hazel dudó. Una parte de ella quería entrar en casa y cerrarle la puerta en las narices. Pero la otra parte, la más racional, se dio cuenta de que era mejor escucharlo ahora que seguir esperando más intentos de contacto. 5 minutos, dijo finalmente. Y solo en el vestíbulo, no en el piso. La entrada estaba vacía. Se quedaron de pie junto a las escaleras, manteniendo las distancias. ¿Y bien? Preguntó Hazel cuando el silencio se alargó. He estado pensando mucho, empezó Elliot, sobre nosotros, sobre lo ocurrido, sobre el futuro, y he llegado a la conclusión de que he cometido un gran error. Hazel enarcó una ceja con escepticismo. ¿Cuál? Había varios. Todo. Se pasó nerviosamente la mano por el pelo. El engaño, las mentiras, la forma en que te hablé de Lucía. Pero el mayor error fue dejarte marchar. Hazel no daba crédito a lo que oía. ¿Dejarme marchar? Elliot, me fui porque traicionaste nuestro matrimonio, porque tuviste un hijo con otra mujer. ¿Qué opción me dejaste? Lo sé, dijo rápidamente. No estoy poniendo excusas. Es que Lucía y yo... Es complicado. Tuvimos una pelea. En serio. Ella piensa que no la apoyo lo suficiente, que sigo apegada a ti. ¿Y tiene razón? Hazel sintió que la ira se acumulaba en su interior. ¿Viniste aquí porque te peleaste con tu amante? ¿Te peleaste? No, yo... Elliot parecía realmente confundido. Acabo de darme cuenta de que he estado persiguiendo una especie de ilusión todo este tiempo. Un nuevo amor, nuevos sentimientos. Pero todo es temporal. Y lo que teníamos, 10 años de vida juntos, apoyo, comprensión, eso es lo real. Y yo lo he echado todo a perder. Hazel respiró hondo, intentando mantener la calma. ¿Qué quieres exactamente, Elliot? Habla claro. Quiero otra oportunidad, dijo en voz baja. Una oportunidad para hacer las cosas bien, de volver contigo, de ayudar con el bebé, aunque sé que no es biológicamente mío, para empezar de nuevo. ¿Y Lucía? Preguntó Hazel. ¿Y su bebé? ¿Su bebé? Elliot bajó los ojos. Los apoyaré, por supuesto, económicamente, emocionalmente, como padre. Pero quiero vivir contigo. Hazel miró a su exmarido con incredulidad y una especie de asombro indiferente. ¿De verdad creía que podía volver atrás? Después de todo lo que había pasado, Elliot dijo lentamente, ¿me estás sugiriendo en serio que volvamos a estar juntos sabiendo que al mismo tiempo vas a tener un hijo con otra mujer? ¿Un hijo al que vas a mantener? ¿Tienes idea de cómo sería eso? ¿Cómo se vive así? Mucha gente vive así, objetó dubitativo. Familias mixtas, hijos de distintos matrimonios. Pero normalmente esos matrimonios son consecutivos, no paralelos, replicó Hazel. Y no suelen empezar con traiciones y mentiras. Sé que estoy pidiendo lo imposible. Elliot dio un paso hacia ella, pero Hazel retrocedió. Pero te sigo queriendo, Hayes. Siempre te he querido. No, dijo ella con firmeza. No me quieres, Elliot. Solo tienes miedo al cambio, miedo a la responsabilidad que te espera con Lucía y tu hijo. Y crees que yo seré más fácil, más familiar. Pero eso no es amor. Eso es egoísmo. No lo es, intentó objetar, pero Hazel negó con la cabeza. Lo es, Elliot. Lo es. ¿Y sabes una cosa? Me alegro de que ocurriera como ocurrió. Me alegro de haber descubierto la verdad, porque ahora soy libre, libre de una relación que dejó de hacernos felices hace mucho tiempo. Sacó las llaves del piso. Tus 5 minutos se han acabado. Por favor, vete y no vuelvas. Si hay algo que necesites discutir,
Llama, escribe o contacta con un abogado, pero no esperes que cambie de opinión. Elliot parecía querer decir algo más, pero al final se limitó a sentir. Lo comprendo. Siento las molestias. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta. Hazel, vas a ser una buena madre, la mejor que un niño puede desear. Ella no contestó, solo lo observó en silencio mientras salía de la entrada. Una extraña sensación de desolación y alivio la invadió al mismo tiempo. Era el final, el verdadero final de su historia. De vuelta al piso, Hazel se duchó primero, como si quisiera quitarse el peso del encuentro. Luego se preparó un té de hierbas y se sentó junto a la ventana, contemplando la ciudad al atardecer. La llamada de Wanda interrumpió sus cavilaciones. ¿Qué tal la reunión de grupo? Sí, preguntó su amiga. Bien, respondió Hazel. Pero luego me encontré con Elliot en mi casa. ¿Qué? La voz de Wanda era de indignación. ¿Qué quería? Hazel relató brevemente la conversación con su exmarido. Menudo imbécil, comentó Wanda. Se peleó con su amante embarazada y corrió directo a ti. Típico de Elliot, siempre buscando el camino de menor resistencia. ¿Sabes qué es lo raro? Dijo Hazel pensativa. Hace apenas un mes, una propuesta así me habría hecho dudar. Pero ahora me siento aliviada de poder decir que no, y decirlo en serio. Se llama crecimiento personal, querida, rió Wanda, y estoy orgullosa de ti. Después de hablar con su amiga, Hazel se puso manos a la obra. Tenía que terminar de analizar los datos para la próxima conferencia. Sumergirse en números y gráficos siempre tenía un efecto tranquilizador para ella. Aquí, entre espectros estelares y cálculos orbitales, todo era lógico y predecible, a diferencia del caos de las emociones humanas. Al cabo de unas horas, se sintió cansada. El embarazo le había enseñado a escuchar a su cuerpo, a no ignorar las señales de que necesitaba descansar. Hazel apagó el ordenador y se dirigió al dormitorio. Tumbada en la cama, se puso la mano en el vientre, sintiendo los leves movimientos del bebé, aún apenas perceptibles, más parecidos al aleteo de una mariposa que a un verdadero empujón. Todo va a salir bien, cariño, susurró. Todo saldrá bien. Los dos. Las semanas siguientes transcurrieron a un ritmo constante. Hazel estaba totalmente inmersa en el trabajo y preparándose para la maternidad. Asistió a cursos para futuras madres, leyó libros sobre crianza y fue preparando la habitación del bebé. Las reuniones con el grupo de apoyo se convirtieron en parte habitual de su vida, al igual que los paseos por el parque, el yoga para embarazadas y las tardes de té y conversación con Wanda. Elliot no volvió a intentar retomar la relación. Solo se ponía en contacto con ella cuando era necesario, a través de mensajes o de un abogado, manteniendo un tono profesional. Finalmente vendieron la casa y se repartieron el dinero. Todo lo que les había unido pertenecía al pasado. Un día, al pasar por delante de la tienda de golosinas Sweet Corner, Hazel vio a Lucía a través del escaparate. Su embarazo ya era muy visible. Debía de estar de unos 7 meses. Parecía cansada pero tranquila, atendiendo a los clientes con una suave sonrisa. Elliot estaba a su lado, atento, cariñoso, con una expresión de ternura en el rostro mientras miraba a su nueva elegida. Hazel no sintió ninguna punzada de celos o dolor, solo una comprensión desapegada de que todo iba como debía. Elliot estaba donde debía estar, al lado de la mujer que había elegido, con el hijo que esperaban juntos. Y ella, Hazel, seguía su propio camino, hacia la independencia, hacia la maternidad, hacia una nueva vida que estaba construyendo según sus propias reglas. Había habido un cambio en el observatorio. Ivory anunció su inminente jubilación dentro de un año y dio a entender que veía a Hazel como su sucesora en la dirección. Esto abría nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Hazel sabía que compaginar un puesto de liderazgo con la maternidad no sería fácil, pero estaba dispuesta a afrontar el reto. Al fin y al cabo, si podía estudiar galaxias lejanas y descifrar los misterios del cosmos, sin duda podría organizar su vida de modo que tanto su hijo como su trabajo recibieran la atención que necesitaban. Sus investigaciones sobre exoplanetas potencialmente habitables llamaron la atención de la comunidad científica. Hazel fue invitada a hablar en una conferencia internacional en Chicago, que se celebraría dentro de un mes. Para entonces estaría embarazada de 6 meses,
Pero el doctor Phelps le aseguró que el viaje era seguro siempre que se siguieran todas las recomendaciones. Tienes que ir, insistió Wanda cuando Hazel les puso sus dudas. Es una oportunidad para darte a conocer internacionalmente. Y yo puedo acompañarte si tienes miedo de ir sola. No se trata de miedo, explicó Hazel. Es que las cosas cambian tan rápido. A veces no estoy segura de poder con todo. El bebé, la carrera, la vida sola. No estás sola, replicó Wanda en voz baja. Me tienes a mí, un grupo de apoyo, colegas que te respetan, y eres más fuerte de lo que crees. Hazel sabía que su amiga tenía razón. En los últimos meses había descubierto en sí misma recursos de los que no se había dado cuenta. La fuerza para tomar decisiones difíciles, el valor para construir una nueva vida, la capacidad de alegrarse de las pequeñas cosas, incluso en los momentos más oscuros. La decisión estaba tomada. Iría a la conferencia, y sería el primer paso hacia la vida que quería para ella y para su hijo. Una vida llena de oportunidades, logros y amor. El último día del otoño, Hazel recibió la confirmación oficial del divorcio. El papel llegó por correo. Un documento sencillo, de árida redacción legal, que confirmaba el fin de un matrimonio de 10 años. Esperaba que le provocara tristeza, nostalgia e incluso lágrimas. Pero en lugar de eso solo sintió paz y una extraña sensación de plenitud. Al anochecer, se sentó en el pequeño balcón de su piso, envuelta en una tela escocesa, viendo cómo las primeras nieves descendían lentamente sobre la ciudad. El invierno siempre había sido su estación favorita. Cielos despejados, estrellas brillantes, un silencio en el que se podía oír el aliento del mundo. La mano de Hazel se posó en su vientre, donde su bebé parecía estar observando también la nevada, moviéndose y pujando vigorosamente. ¿Ves la nieve, bebé?, dijo en voz baja. Es solo una de las maravillas del mundo que voy a enseñarte.